Bienvenidos y bienvenidas a la Santa Eucaristía de nuestra diócesis en honor a San Francisco de Asís. Démosle un fuerte aplauso a nuestro obispo, Monseñor Antonio Calderón, y al presbiterio y a toda la feligresía. Nuestro Señor Jesucristo en la última cena instituyó la Eucaristía, con la cual iba a perpetuar por todos los siglos su misterio pascual y confiar a su Iglesia su conmemoración. Como pueblo de Dios, damos inicio a la Santa Eucaristía. Vivamos este misterio admirable de la presencia real de Cristo, ya que es el centro de toda la vida cristiana. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro celebrante, que en nombre de Cristo presidirá la Santa Eucaristía. Junto a todos nosotros entonamos el canto de entrada. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú nos diste a tu madre, nos diste tu cuerpo, tu sangre un manjar. Tú
nos diste esperanza, la fe y nos hiciste capaces de amar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Qué alegría, hermanos y hermanas, encontrarnos ahora hace un año, ¿verdad?, en la segunda vez para celebrar a nuestro patrón. Y quizás no con las multitudes de aquel día, porque el deseo de hacerlo en una fecha más apropiada para que los que trabajan puedan hacerse presente, nos llevó a moverlo al día sábado, para que así pudieran estar de todas las parroquias, también de todos los lugares. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra celebración. A ver, ¿dónde está el sector San Francisco de Asís? Tu vida es misión. El sector La Inmaculada, ¿tu vida es misión? El sector Santa Cruz, que levante la mano, ¿tu vida es misión? Sector Nuestra Señora María Misionera, ¿tu vida es misión? Sector Santo Hermano Pedro. Muy bien. Parroquia San Cristóbal. Parroquia Santa Cruz. Tu vida es misión. Que el Señor nos conceda a todos y todas entonces la alegría de sentir en nuestro interior este gozo de saber que estamos llamados a la vida y a la misión. Celebramos entonces nuestra Eucaristía. Dispongamos nuestro corazón, hermanos y hermanas, al encuentro personal con Cristo a través de su palabra, así como también de los hermanos y hermanas que hoy nos acompañan, y disponernos así llegar atentos al encuentro con Cristo Eucaristía. Por eso pidámosle al Señor que nos renueve con su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Nuestro himno de gloria para alabar y glorificar al Señor, que en sus santos y sobre todo en San Francisco, nuestro patrón, hace maravillas. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escúchanos. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y paz, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ofrecemos la Eucaristía en acción de gracias por Iracema Andrea Grijalva de García, que el día de hoy le agradece al Señor con su esposo, sus hijos y nietos por el don de la vida. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Permanecemos de pie, escuchamos la monición a la entronización de la palabra del Señor. Cuando se leen las Sagradas Escrituras, es Dios mismo que habla a su pueblo, y Cristo presente en su palabra es quien anuncia la buena nueva. La primera lectura del Eclesiástico nos recuerda la importancia de reconstruir el templo de Dios, el templo de todo ser humano, para que se pueda celebrar la vida,
la entrega y el amor de Dios a la humanidad y entre nosotros, como el ejemplo de San Francisco, que restauró la iglesia desde dentro, sufriendo, aceptando la cruz. Escucharemos en el Salmo 15 cómo el Señor es el sendero de la vida que nos lleva a vivir junto al Padre. El Señor nos da seguridad y confianza cuando vivimos en su presencia. Esta certeza de estar protegido por el Señor le permite al salmista vivir una vida llena de bendiciones. El apóstol San Pablo nos presenta el tema central, la cruz y la resurrección de Cristo. Solo por la cruz y con Cristo llegaremos a la resurrección con Él. La paz y la misericordia vienen de Dios. Los sufrimientos tenidos en el camino de la misión vienen a otorgar la paz a quien confía en Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo escucharemos la oración de Jesús al Padre, en la que alaba a Dios por el modo como se manifiesta. Él se revela y busca revelarse y manifestarse en los humildes y sencillos que encontrarán en Cristo, el pastor humilde y compasivo. Él les ofrece alivio en el gran regalo de su Hijo Jesucristo, que nos hace la invitación a acercarnos a Él y desde allí comprometernos por la construcción de un mundo más humano, justo y solidario.
Del libro del Siráside. Este es aquel que en su vida reparó el templo y en sus días fortificó el santuario. Puso los cimientos de doble altura, un alto contrafuerte de la cerca del templo. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque tan ancho como el mar. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra un posible asedio. Qué glorioso era cuando, rodeado de su pueblo, salía de la casa del velo, como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna en su plenilunio, como el sol refulgente sobre el templo del Altísimo, como el arco iris brillando entre las nubes. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tú, Señor, eres mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Tú, Señor, eres mi herencia. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua
aleluya, aleluya, aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse, por favor, hermanos, hermanas. Cuando pensamos en la celebración para este día, caímos en la cuenta que en nuestra celebración tendríamos que hacerla como una solemnidad. Y por eso, pues, la presencia de ustedes es importante, el canto, las flores, el arreglo, la entronización de la palabra del Señor, pero la riqueza también de la misma palabra. Hemos escuchado en la primera lectura una lectura muy sugerente que para aquellas comunidades y pueblos que celebran el testimonio de San Francisco, al encontrarse con un texto del libro del Eclesiástico o Siráside en el capítulo 50, automáticamente al ir leyendo el testimonio de este hombre que, como hemos escuchado, fue de mucha bendición para su pueblo, automáticamente estas comunidades que tenían el signo, la marca, la huella de Francisco de Asís, fueron viendo que aunque el texto originalmente hablaba de otro personaje, era como quien dice, si ahí está Francisco, ¿verdad? De alguna manera, no solo por el hecho de que le pasó lo que muchas veces a los entusiasmados por el Señor nos pasa, ¿verdad? Que nos entusiasma, nos apasiona, que a lo mejor lo mismo que lo expresó, por ejemplo, el profeta Jeremías, me seduciste, Señor, y me dejé seducir, ¿verdad? Y nos pone delante un sueño
Si no, recuérdense ustedes de su propia llamada. Maravilloso, extraordinario, algo que sentimos en nosotros y en nuestra vida, como lo sintió Francisco, como lo han sentido otro montón de discípulos misioneros, de que si no buscamos el reino de Dios y su justicia, de verdad nuestra vida no tiene sentido. Y así, esta primera lectura nos recordaba eso, pero también nos recuerda que a ratos hay que ahondar en esa llamada. Francisco se da cuenta que construir la iglesia de piedra, eso estaba fácil, ¿verdad? Fácil será, si todas las piedras que tuvo que acarrear, ¿verdad? Y toda la gente que tuvo que ir a molestar para juntar lo necesario para reconstruir San Damián. Pero descubre con ilusión, con pasión, cuando el Señor le dice que no es esa iglesia, que si se pudo reconstruir la material, ¿cómo no más, con más razón, verdad? Se puede hacer la otra sabiendo que no se está solo, si contamos con la ayuda de Dios, porque a la larga este es trabajo del Señor. Y así veíamos cómo lo importante es, ojalá, llegar a sentir, y por eso reavivar también nuestra vocación, la propia, la de cada uno, la de ustedes, queridos laicos y laicas que están aquí presentes, ustedes, hermanas religiosas, ustedes, hermanos religiosos, y nosotros, hermanos presbíteros, la vocación propia y el deseo y el anhelo del Señor, que nos hace desear trabajar realmente por su reino. Y aunque a lo mejor nos va poniendo siempre un horizonte mucho más grande, mucho más amplio, un horizonte a lo mejor actualizado, no es lo mismo lo que significó para nosotros el reino de Dios y su justicia en las ilusiones y en los entusiasmos de los 16 años, por decir algo, ¿verdad? Que a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 60, 70, 80, como nuestros dos ancianos presbíteros, ¿verdad? Y sin embargo, la propuesta del Señor se va haciendo siempre presente y nos va invitando a redescubrir siempre que ese reino de Dios se va como perfilando un poquito mejor y de manera más acertada, más de acuerdo a nuestra época, a la realidad, a las circunstancias que nosotros vamos viviendo y vamos tocando. Es importante que con el texto de la segunda lectura, que lamentablemente no se leyó, sintonicemos con el Señor Jesús y con aquellos seguidores como Pablo, como Francisco de Asís, que se dan cuenta que la llamada solo va a tener sentido cuando llegamos a vivir el ser discípulo de tal forma, de tal manera, que no nos queda otra sino gloriarnos de Jesucristo y de este crucificado. Es decir, el que se dio hasta las últimas consecuencias por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor a la gente, a la comunidad, a la humanidad. Y por eso entonces el ideal prácticamente, Pablo nos lo va a ir colocando en que seguir a Jesús vaya llevándonos a prácticamente a parecernos tanto al Señor, a tal punto, ya recordamos aquellas expresiones de sus cartas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y por tanto, la invitación a llevar en nosotros la marca del amor de Dios, que no se detiene en pequeñeces, sino que se da y se otorga hondamente y por tanto profundamente. Esto indudablemente, hermanos y hermanas, supone estar atento
a dos grandes realidades. El Señor ya la marcó cuando le hicieron la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Gracias a Dios no se quedó solamente en el primero, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, que ya de por sí es exigente, es grande y bien entendido, indudablemente está reclamando el segundo. Pero el Señor sabe que a veces nosotros, muchas veces nos pasa, ¿verdad?, de que a la larga, por insistir en una, puede ser que nos durmamos en el ver la otra, o se nos olvide, o ya no lleguemos. Y por eso la exigencia del amor al prójimo, que a la larga es descubrir qué es lo que Dios nos pide en la realidad que nos toca vivir en nuestro entorno, en los hermanos y por tanto en las hermanas. Nos invita a estar abiertos, a tener los ojos abiertos y a estar despiertos, porque si no, muchas veces entonces viene el sueño, viene la rutina, viene la fatiga, y a ratos por comodidad dejamos de ver y atender el reclamo de Dios en el prójimo, en el hermano, en la hermana. Francisco fue muy atento a esa realidad. Por eso a ratos él buscaba dejarse golpear por las situaciones límites, la pobreza. Ahí está el encuentro con el leproso, el que le cuestiona tan profundamente, le hace vencer reticencias, ascos, vergüenzas y penas, y que ese paso le ayuda a él como a ponerse en la verdadera sintonía del sintonizar con Cristo, del compaginar totalmente con Él, y por tanto del no guardarse, del no reservarse. Abrir los ojos, hermanos y hermanas, a una realidad en la que Dios nos habla, en la que Dios nos hace preguntas, en la cual el Señor nos está diciendo qué iglesia es la que tenemos que construir, y a la hora de la hora pensar en esa iglesia es también en qué humanidad, pensando en la realidad de nuestra Guatemala, qué Guatemala es la que tenemos que construir. Y por eso, hermanos y hermanas, el cristiano auténtico no es el que se queda solamente contento y encerrado en el templo pensando qué lindo es estar aquí con Dios, cuando el Señor nos está preguntando: ¿y dónde está tu hermano? ¿Y cómo está la realidad? ¿Y cómo está ese trabajo de hacer presente el reino de Dios en esas realidades y en esas situaciones, por tanto, dolientes y sufrientes? Y esto indudablemente reclama, hermanos y hermanas, la necesidad de que, así como por ejemplo en la experiencia de oración que se les proponía para iniciar el tríodo de preparación, a la hora de poner nuestra mirada en la primera parte del Salmo 71, en ese ideal de gobernante que a la larga lo representa Cristo el Señor como buen pastor, y en donde nos hace ver que si este hombre, estas personas de verdad sintonizaran con los anhelos y las respuestas que la realidad en el pueblo les está haciendo, no pueden ser sino de verdad hombres y mujeres que busquen el bien de todos y sobre todo de los más necesitados. Y por ello entonces debe tener cualidades de justicia, indudablemente, para que esa justicia trabajada, lograda, empeñada, de verdad haga que se haga presente la paz que todo mundo anhela. Importante resaltar que la tarea comienza con la justicia, pero también descubramos nosotros cómo esa tarea de la justicia aquí en nuestra Guatemala nos está diciendo una lucha frontal, un rechazo a la corrupción y a la impunidad en todos los niveles.
y de todos los tamaños, que no podemos consentir que pueda haber de verdad la vida plena, la vida que se espera lograr si andamos allí como consintiendo, aceptando tanto la grande como la pequeña corrupción. Recordemos, una tentación a ratos ha aparecido y sigue apareciendo, ¿verdad? Es la tentación del mínimo esfuerzo, del basta hasta aquí, del quedarnos casi a medias, como pensando, ¿verdad? La plaza del 2015, parece que fue suficiente. Y volvernos a dormir y dejar de prestar atención a la realidad, dejar de prestar atención a la situación de los hermanos y de las hermanas. Y ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que pasa. Camarón que se duerme termina en caldo o en ceviche, ¿verdad? Sí. Listo. Camarón que se duerme hace que, hermanos y hermanas, pareciera que lo que se ha logrado se convierta en retroceso, se convierta en punto que haga pensar a los demás: ya estuvo, parece que ya se volvió a dormir otra vez el niño o la niña. Y entonces volvamos a empezar con las mismas mañas, las mismas cosas, la misma situación. Por eso es volver a descubrir la insistencia y la llamada. No bastó el 2015, no basta ahora 2016, 2017. Se habla en todo este proceso de la lucha contra la impunidad en que si hemos llegado o no al punto de quiebre. ¿Qué significa eso? Un punto en donde de verdad para el guatemalteco, sobre todo para el cristiano y la cristiana, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad ya no tenga un punto de retorno. Signifique que ya no regresemos a las prácticas del pasado, sino que caminemos, Dios lo quiera, a una práctica nueva, a una situación completamente diferente. Por eso es que nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de que, o deberíamos darnos cuenta, de que no bastan cambiar algunas cositas de encima, dejando lo de dentro tal como está, sino hay que hacer de verdad cambios hondos y profundos, una nueva política, unos nuevos políticos, una nueva mentalidad en la búsqueda, donde esté presente realmente la búsqueda del bien común y no de propios intereses de grupo o de personas que estuvieron apoyando, ayudando, a la larga beneficiando solamente a algunos. El proyecto de nación es importante, por eso reformas también hondas y profundas a la Constitución, a la legislación de Guatemala, para que esa mentalidad de luchar por un país de justicia en la que la corrupción y la impunidad no tenga espacio y lugar, se refleje también en el contrato social que ojalá todos debemos de observar. Por eso, la necesidad de que de verdad, hermanos y hermanas, no de palabras, no de buenas intenciones, no diciéndolo hasta con declaración, hasta forma de poema, de que se está dispuesto a someterse a la ley y luego después hacer lo contrario. Por eso, qué bueno que se haga notar que no hay intocables, no debería haber intocables en nuestra nación, en nuestros lugares, en las comunidades y en los pueblos. Que por tanto entonces ese ideal del reino de Dios, ese ideal de una nación pueda tener el valor primordial y que por tanto todos busquemos pasar por el sometimiento entonces, o la práctica, la búsqueda concienzuda de ese ideal de vida.
Hay personas que nos ponen a decir, parece que no se puede, ¿verdad? Siempre vienen los arribistas, los pesimistas. Con Francisco de Asís aprendemos a ver de que las cosas se pueden cambiar. Y se pueden cambiar cuando, hermanos y hermanas, las cosas las comenzamos desde dentro, desde cada uno, desde el interior de las casas, de las familias, donde de verdad la llamada de Dios es siempre la invitación a que busquemos su reino y su justicia, y lo demás vendrá, por tanto, por añadidura. Y esto que nos lleve entonces a renovar las distintas cosas y a no quedar como en fatalismos, ¿verdad? No es que como todos somos mentirosos, por tanto, todos somos malos. No, es que dicen que todos mienten, entonces mejor dejemos que la mentira vaya avanzando. Nada más póngase a pensar cómo sería un país en donde todos fueran así, todos practicaran y vivieran esos antivalores. Qué dolor, qué sufrimiento, qué pocas aspiraciones, qué pocas esperanzas habrían de verdad para los pequeños, los frágiles, para los indefensos, para esos a quienes Dios ama y a quienes Dios quiere. Por eso, hermanos y hermanas, sería una manera imposible de vivir. No es eso no lo quiere Dios, no lo desea el Señor. El proyecto es de justicia, paz, vida, plenitud, verdad. Por tanto, entonces, Dios mismo es el que nos invita a ver que no podemos tener actitudes ni cómodas, ni de mediano esfuerzo o empeño, ley del mínimo empeño o el mínimo esfuerzo o fatalismos. No se pueden cambiar, porque realmente el Señor, para poder llevarnos a una situación nueva, no solamente a cada uno de nosotros, sino a toda la humanidad, empeñó todo, lo puso todo, lo dio todo. La experiencia de estos días que recordábamos, el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, nos lo recuerda. Cuando Pablo habla a una comunidad que siente también la tentación de la división, donde algunos a lo mejor quieren quedarse estancados y estacionados porque cuesta de verdad hacer el trabajo de la comunión y el de superar las cosas. Pablo recuerda la importancia de que de verdad nos revistamos de los sentimientos de Cristo, de que sea Cristo nuestro modelo y nuestro límite, ser como Él, vivir como Él, y que por tanto a través de ese empeño personal hagamos presente ese sueño para la familia, para la comunidad y también para nuestra patria, nuestra sociedad. Por eso, hermanos y hermanas, vuelvo un poquito atrás. La insistencia de exigir que las autoridades de cualquier tamaño, chiquita o grande, cumplan con la función para la que fueron creadas, esa exigencia que debemos tener presente. Ese punto ya lo ganamos, ojalá no lo perdamos. Vuelvo al punto en donde decía que hay algunos piensan que si ya hemos llegado al punto de quiebre, al punto de no retroceso, porque eso sería como lo ideal, que ojalá hubiera ya conciencia no solamente en los ciudadanos, no solamente en los servidores, en los empleados, en los que están al servicio de los pueblos, de que así debe ser, sino en todos, de tal manera de que en esto no se dé nunca un paso atrás. Y esto, hermanos y hermanas, nos pide y nos exige entonces en trabajar para que ojalá, hermanos y hermanas, en nosotros, pero también en los demás, eso no se pierda. Que no sea como alguien sospecha ahí que esto es solamente una moda. Ojalá sean actitudes. Un acto, una moda es algo que causa sensación y después, al estilo Don Vicente, toda la gente va ahí simple y sencillamente porque llama la atención, no hay nada que hacer, o simple por cuestión de hacer montón o grupo.
La actitud supone de que ya es un valor adquirido, vivido, ya es algo consciente y puesto en automático a la hora de vivir. Por tanto, camina hacia adelante. Esto es, hermanos y hermanas, lo que nuestro tiempo nos exige y por tanto a nosotros nos reclama. Y nos pide entonces, hermanos y hermanas, que como ciudadanos, como iglesia, tengamos eso como consecuencia presente en nuestro interior y en nuestra vida, como consecuencia de nuestro ser discípulo del Señor Jesús. Porque, hermanos y hermanas, el reino de Dios, con todo y que en San Mateo se habla del reino de los cielos, no es algo que se va a realizar allá y que es para la otra vida. Tiene que comenzar a hacerse presente ya desde aquí, de ahora. Y por tanto, como el Señor lo ha dicho, el reino de Dios reclama empeño y esfuerzo, y es de los esforzados, es de las personas que se empeñan por hacerlo presente. Recordemos nuestra Guatemala, es la Guatemala de los mártires, de los que han creído, hombres y mujeres, la mayoría callados, de las comunidades, de los pueblos del interior, que, por ejemplo, en los años del conflicto armado, aún viviendo y poniendo en riesgo su vida, fueron capaces de buscar y trabajar por ese reino de Dios y su justicia, y lo dieron todo. Indudablemente, gracias a Dios, hay allí presencia de la vida religiosa, mujeres y hombres que, viviendo la llamada del Señor a ser religiosos en alguna congregación, orden o instituto, también vivieron la radicalidad del Evangelio. Ellos nos reclaman de que es posible hacerlo. No podemos olvidar de que también hubieron presbíteros y obispos en este camino. Hace algunos días, en septiembre, se celebraba el primer mártir que en nuestra querida Guatemala dio la vida por su pueblo, conocido como el Padre Aplaz, allá en Santiago Atitlán. Y detrásito va el esfuerzo y el empeño del santo por excelencia entre nosotros, ¿verdad? El Padre Hermógenes Coarchita, López Coarchita, que cuando, hablando entre los obispos, se recordaba en estos días, en una instancia vaticana, cuando se hizo la pregunta del por qué rumbo podemos introducir su causa, como santo pastor o como mártir. Y el testimonio de las personas, de las gentes, la certeza de la conferencia episcopal de los obispos de aquel entonces era de que por cualquiera de los dos, él es tan mártir como hombre de fe y pastor que dio la vida por sus ovejas. En este empeño entonces, hermanos y hermanas, de los mártires, de los santos de nuestra iglesia, se nos pide a nosotros también estar a la altura y por tanto estar a la talla de la generosidad. ¿Qué significa todo esto a la hora de la hora, hermanos y hermanas? No podemos pensar nosotros en una actitud del no me importa qué está viviendo y pasando en nuestra Guatemala. Nos tiene que doler, nos tiene que sentir, para que, hermanos y hermanas, no tengamos que oír el reclamo de Dios al hermano fratricida: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ojalá no se oiga de nosotros la respuesta desentendida: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Es que si de verdad descubrimos la llamada de Dios, que somos sus hijos e hijas, a ser familia, por tanto entonces el otro, su dolor, su sufrimiento, su falta de oportunidades, la situación que vive, nos tiene que importar. Como le importó Francisco la suerte de los pobres de su tiempo. Pidámosle al Señor entonces que sea así para nosotros. Pensemos nada más cómo, eso ya no lo desarrollo yo, era mi ilusión, pero indudablemente tardaríamos hasta las 4 de la tarde, ¿verdad?
Pero nada más pensemos cómo la visión de nuestro proyecto pastoral misionero, en sus 3 objetivos y sus 5 programas, nos retan como iglesia a responder a una realidad que lo que quiere es ver el paso de los santos y que de verdad nos constituyamos siguiendo el empeño que el proyecto pastoral misionero supone, el empeño de transformar nuestra realidad para que se haga presente, por tanto, ese reino de Dios que ahora nos está diciendo situaciones de cambio radical en el modo en que nuestra Guatemala está viviendo. La pregunta entonces para cada uno: ¿y yo qué tengo que hacer? Y como comunidad cristiana, ¿qué tenemos que hacer? Como parroquia, como diócesis, ¿a qué nos invita, por tanto, el Señor? Puestos de pie, hermanos y hermanas, les invito a que le digamos al Señor nuestro sí, a que vivamos, hermanos y hermanas, como el Señor nos lo pide y nos lo propone, que nuestro sí vaya acompañado por un modo de ser y de vivir como el Señor lo espera de nosotros. Por eso, comunidad cristiana aquí presente, les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesús, su Hijo, nuestro Señor, que por nosotros murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, el Paráclito, el otro defensor, el que nos conduce a la verdad plena? Sí. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, que quiere ser la comunidad de los seguidores de Jesús, en la que, viviendo el amor mutuo, la ayuda, el apoyo, la reconciliación, nos ponemos al servicio del reino de Dios y de su causa? Ahora, hermanos y hermanas, en este gozoso día de la fiesta en el que el Señor exaltó a su siervo Francisco, humilde, presentemos con confianza nuestras súplicas y plegarias a Dios Padre Todopoderoso, que escucha la oración de los sencillos. Respondemos diciendo: te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que la Iglesia sea un hogar que acoja a todos aquellos que se sienten rechazados y maltratados, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los cristianos de nuestro país, luchando contra la impunidad y la corrupción, demos testimonio de la fe y la esperanza que nos mueven a buscar la justicia y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que en los gobernantes prevalezca el deseo de buscar la justicia, combatiendo la corrupción y la impunidad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que concedas a quienes deben legislar la sabiduría de lograr consensos para las auténticas reformas que respondan a los anhelos de un país sin corrupción e impunidad, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que le concedas a los ciudadanos sabiduría y claridad en las propuestas de medios eficaces en la resolución de la crisis de gobernabilidad que nos suma en el enfrentamiento y la polarización, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todos nosotros seamos promotores de justicia y paz, venzamos la indiferencia y actuemos responsablemente en la búsqueda del bien común, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos.
Altísimo, omnipotente, buen Señor, escucha la voz suplicante de tus hijos e hijas, y pues prestas oídos a los gritos de los humildes, que podamos obtener de tu bondad los beneficios que hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, el tesoro más grande que entregó tu Hijo a la Iglesia es la Eucaristía. Él nos dejó su cuerpo y su sangre como alimento, pan y vino, que hoy presentamos ante tu altar para que por acción de tu Espíritu se transforme en el pan vivo que baja del cielo. Presentamos ante del altar del Señor el pan y el vino y agua, signo de su entrega por la salvación de la humanidad en la cruz. Damos gracias a Dios por la obra de salvación que se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Presentamos también las canastas traídas por las parroquias de nuestra diócesis San Francisco de Asís. Presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Ofrecemos todos juntos nuestras vidas al Señor, los trabajos y dolores, la alegría y el amor, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Vino y pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos,
presentamos pan y vino, ofrendas de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti, con amor y esperanza, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que trayendo ante el altar del Señor nuestros dones, nuestras ofrendas, esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones nos preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has llamado a la más grande perfección evangélica a tu siervo Francisco por el camino de la verdadera pobreza y humildad. Encendido en el fuego de tu amor, te bendijo en la contemplación de las obras de tus manos, con cantos de júbilo y alegría. Marcado con las llagas de Cristo, nos mostraste en él la imagen de Jesucristo crucificado, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. El Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso,
que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participemos en sus penas y en sus angustias, en sus alegrías y sus esperanzas, y les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate también de nuestros hermanos. Recordamos a nuestros difuntos, familiares y amigos, pero especialmente a Monseñor Miguel Ángel García Arauz, a Monseñor Jorge Mario Ávila del Águila, algunos frailes. Recordamos también a Fray Cirilo Morisco, a Fray Octaviano Batolini, recordamos también a Fray Eugenio Fenech, recordamos también a Fray Semiraro y algunos más, como Fray Amadeo, que se durmieron en la paz de Cristo
y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Asís y Santa Clara, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Movidos por el Espíritu de Dios que se nos ha dado desde nuestro bautismo, acudamos al Padre para que podamos vivir haciendo su voluntad y que ella también se haga presente en nuestro mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. En el Señor Jesús démonos fraternalmente la paz. Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Paz contigo. Dios te bendiga. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados y llamadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la fracción del pan y la comunión, todos recibimos de un solo pan el cuerpo y de un solo cáliz la sangre del Señor. Del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de las manos del mismo Cristo. Hermanos y hermanas, Cristo mismo nos invita a su mesa, a servirnos del banquete eucarístico que nos ha preparado, donde Él se ofrece como alimento de vida eterna. Señor, que enciende las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas al pájaro perdido que va buscando un nido, guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio viste de esplendor, nos proteges, Señor, nos das cariño, pues quieres más al niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tu Señor que velas por el pobre y al humilde das tu protección, al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tu Señor que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace
Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Hermanos y hermanas, nos ponemos de pie y a una sola voz vamos a rezar el proyecto pastoral misionero. Padre misericordioso y Dios de la vida, gracias por llamarnos a ser discípulos misioneros de Jesucristo en esta nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría del Evangelio. Ayúdanos a promover la conversión pastoral y el encuentro con Jesucristo vivo, para que descubriendo el verdadero sentido de nuestra vida, edifiquemos comunidades parroquiales vivas y fraternas, solidarias y misioneras, y generemos la cultura de la vida en la sociedad jutiapaneca. Envíanos al Espíritu Santo para impulsar un auténtico desarrollo de una nueva sociedad inspirada en los valores del reino de Dios, el amor y la verdad, la justicia y la paz, la solidaridad y el cuidado de la casa común. Te pedimos, Padre, que en la realización del proyecto pastoral misionero de la diócesis de Jutiapa nos inspire el ejemplo de San Francisco de Asís
y la intercesión de la siempre Virgen María. Amén. Oremos por estos santos sacramentos que hemos recibido. Concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso trabajar por tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento entonces a todos los que se han empeñado para que nuestra celebración esté así de chula, bonita, galana, ¿verdad? ¿Valió la pena, sí o no? Sí, ¿verdad? Un aplauso entonces al Señor y a los hermanos que han puesto su empeño en todas las comisiones que se asignaron a las parroquias y a algunos grupos, ¿verdad? Gracias. Y recordemos entonces, hay ahí un par de propuestas, ¿verdad?, de cómo va a ser el año entrante la fiesta. Alguien sugiere que vayamos a las parroquias y empecemos una peregrinación, o que todo el mes de octubre nos la pasemos en las parroquias celebrando. Hay otra sugerencia de empezar que este año va a ser tal sector, el otro año otro sector, con la idea de ir haciendo una fiesta que se va moviendo, una iglesia peregrina, y que vamos yendo de visita para, en cierta manera, vivir la alegría de Francisco y del seguimiento del Señor en cada sector. Por de pronto, entonces, hoy, gracias, y les suplico siempre que recen por nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, y por favor, no dejen de rezar por mí. Ya vieron ustedes que tenemos dos caras nuevas en nuestro presbiterio, ¿verdad? No le habíamos dado la bienvenida al padre Neri, creo, ¿verdad? Él es de la diócesis de Jalapa y está un tiempo con nosotros, así que un aplauso al padre Neri, ¿verdad? También nos ha acompañado en esta celebración, está de vuelta el padre Nicolás, que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Y por los demás, ya conocen ustedes a los demás padres del presbiterio. No tenemos ninguna baja, ¿verdad? No hay ninguno enfermo, no, gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien. Imploramos entonces sobre todos ustedes la bendición de Dios. Respondemos diciendo amén a las invocaciones. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un aplauso a todos ustedes, hermanos y hermanas. A lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de
Fuerte las palmas para Monseñor también, porque nos ha apoyado. ¡Viva Monseñor! Necesite mis ganas